vamos a profundizar sobre los bienes comunes. Una parte vamos a profundizar y luego damos paso al siguiente falla. Entonces, como veremos a continuación en la diapositiva, el problema de los bienes comunes es que no son de nadie. Y al no ser de nadie, pues nadie se responsabiliza. Ahora, muchas veces los gobiernos tratan de generar responsabilidad a partir de definir, bueno, si usted está usando el humedal, pues bueno, de alguna manera hágase cargo, ¿no es cierto? Que sea de alguna manera suyo. Eso lo que intenta hacer es un contrato de uso. Los problemas con los contratos de uso es que pueden ser, tienen varias dificultades. Uno, que esos contratos son tácitos. Significa que no están escritos en ninguna parte, que se supone que hay presunción. Se presume, hombre, mire, de buena gente, usted y yo, entre usted y yo queda, hágase cargo de tal, responsabilícese en parte de lo que está pasando. Pero pues no está escrito en ningún lado, no hay a quien echarle la culpa de nada. Lo que podemos llamar la formalidad del contrato. Correcto. Otra formalidad del contrato que puede causar dificultades es que está incompleto. Entonces la autoridad o los que se quieran poner de acuerdo en definir de quién es, o sea, los derechos de propiedad, dicen, bueno, entonces usted se hace cargo, por decir algo, un ejemplo simple, de 6 a 10 de la noche, de 6 de la mañana a 10 de la noche, pero lo que pasa después de las 10 de la noche no quedó claro en el contrato. Por decir algo, un ejemplo traído de los cabellos, pero para decir que los contratos pueden ser incompletos. Otra de las dificultades es que es muy costoso de hacer cumplir. De alguna manera debido a que son tácitos. Como son tácitos, pues, es decir, no está firmado en ninguna parte, hacer cumplir a la persona las reglas de juego que se plantearon, pues, es bastante complicado y engorroso. Entonces, ese monitoreo es muy costoso y es una de las dificultades. Ahora bien, entonces, en resumen, el primer fallo de mercado es considerar que todos los bienes son privados. Eso significa que el mercado asigna muy bien los bienes privados. Eso significa que cuántas Coca-Colas vamos a producir, cuántas papas fritas vamos a producir. Eso es facilito. Oferta, cruzamos oferta y demanda y de ahí sale el número, sale la tecnología, todo más o menos bien. Pero cuando hablamos de bienes comunes, bienes que nos ofrece la naturaleza, el mercado no puede decir gran cosa porque una pregunta, ¿cuánto vale una Coca-Cola? Uno relativamente sabe cuánto, pero ¿cuánto vale un humedal, Carlos? No. ¿Quién puede tener certeza sobre eso? Es decir, los bienes comunes no tienen precio. Un precio económico, tienen un valor intrínseco, pero un precio económico no lo tienen. Entonces, cuando vamos a aplicar instrumentos de mercado para saber cuántos humedales debe haber a ese tipo de bienes ambientales, pues nos encontramos con el problema de que no sabemos cuál es su precio y por tanto no podemos saber cuántos humedales, para quién, en fin, las 4 preguntas básicas de organización económica. Entonces, ese es el primero, los bienes comunes. Eso es lo que llamamos la tragedia de los comunes. Claro, todos lo usan, pero nadie se responsabiliza de cuidarlos. Esa tragedia viene a surgir más adelante, viene a darse uno cuenta, claro, oiga, debimos hacer tal cosa, realmente ahora sí podemos establecer lo que debería costar, y con base en esa situación experimental, ¿se podría entonces desarrollar una actividad para lo que viene? Correcto. Una de las formas de evaluar los activos ambientales es a partir de cuánto cuesta recomponerlos. El caso clásico son los ríos. En los ríos, por ejemplo, el caso del río Medellín. En el río Medellín se está haciendo un trabajo de recuperación realmente muy valiente, muy meritorio. Y lo que se hizo fue, bueno, este río está supremamente contaminado. ¿Cuánto costaría dejarlo como estaba? Y entonces ese valor se asume que es el valor del río. Es claro, a partir de lo que me costaría repararlo, es una manera de saber cuánto vale. Pero observe que es a futuro. A futuro. Pero esa misma experiencia la podríamos trasladar
a Bogotá, estimar el río Bogotá, estimar el costo, o ya es un estudio totalmente subgéneris? Bueno, hay más de una metodología para evaluar recursos ambientales. Por ejemplo, hay una metodología que se llaman los precios hedónicos. ¿Qué significa precios hedónicos? Hombre, si usted tiene una casa, muy bonita ella, pero la tiene al frente de un lago, y la misma casa, pero en otro lugar, donde no tiene al frente un lago, probablemente otro edificio, otro conjunto de casas, ¿cuál vale más? La que tiene el lago. Entonces a la gente se le pregunta, bueno, ¿cuánto estaría usted dispuesto a pagar por esta casa que tiene al frente un lago? Y a partir de esa diferencia en la valoración de las casas, uno puede decir, hombre, el lago para ciertas personas vale esta cantidad. Si agregamos de alguna manera, tendríamos el valor del lago a partir de precios hedónicos. Hedónico significa el placer, el disfrute de un bien o servicio ambiental, en este caso. Bien, entonces, una vez discutido el tema de las fallas de mercado a partir de los bienes comunes, la tragedia de los comunes, vamos a mirar la segunda falla, que es a partir de un concepto que se llaman externalidades. Bueno, no quisiera retomar la diapositiva, que quizás está escrita en un lenguaje que vale la pena leerlo con calma. Una externalidad, Carlos y audiencia, es sencillamente cuando supongamos que uno está tomando el pelo con alguien y se está lanzando cosas. Y atrás de usted, por ejemplo, hay una persona que no tiene nada que ver con el asunto. Pero yo le lanzo algún objeto y usted se quita y enseguida le pega al otro. El hombre fue víctima de una externalidad, en ese caso negativa, porque pues, le dolió y le causó un daño. Entonces, podemos decir que una externalidad es un efecto positivo o negativo sobre un tercero sin que haya voluntad de hacerlo y sin que se pague una compensación o se reciba algún beneficio por haberla recibido. Es una consecuencia de una acción que no tiene una responsabilidad directa. Ni una voluntad. Yo cuando le lancé el objeto, se lo lancé a usted. Lo que pasa es que fue hábil y se quitó. Pero yo no quería hacerle daño a alguien. ¿De acuerdo? Al tercero. A usted, pues molestarle la vida, pero no lo logré. Le hice daño a un tercero. Entonces, externalidades de tipo ambiental, pues las hay muchísimas. Lo que pasa, lo que hay que tener en cuenta con las externalidades, es que hacen parte de algo que normalmente no se tiene en cuenta, que son los costos sociales. Los costos sociales se pueden entender como los costos privados más lo que pagaríamos por dar una compensación dado los daños que le causamos a terceros. Entonces, ¿qué son los costos privados? Hombre, los costos privados sencillamente los podemos entender como la nómina, ¿no es cierto? En el caso de una empresa, entonces el pago mi nómina, pago el arriendo del local, el costo de las materias primas, todos esos son costos privados propios de la producción y tal. Cuando le sumamos las externalidades, es por ejemplo, piense Carlos y audiencia en una empresa que transforma cuero, que lo transforma y lo deja listo para hacer zapatos. Esa empresa genera unos líquidos, ¿cierto? Unas sustancias venenosas, dañinas, que no sabe qué hacer con ellas. Simplemente abre el sifón y descarga esas sustancias peligrosas y dañinas al río. Y aguas abajo resulta que en el río, aguas abajo, hay una población o alguien que toma agua de ahí para nutrirse, para cocinar, para lo que quiera. Ahí, en ese momento en que la gente toma agua del río aguas abajo, se le está causando una externalidad, porque obviamente la empresa que botó esos líquidos no quería hacerle daño, ella simplemente quería deshacerse de esos líquidos, pero alguien, un tercero, un desconocido, tomó agua de ahí y ahora tiene... Una consecuencia. Claro, enfermedades digestivas y tal. Perdóname, Andrés. En ese orden de ideas, entonces una externalidad puede convertirse en un costo privado.
Si es que la persona se hace responsable y dice, oiga, Correcto. Voy a colocar unos filtros, voy a colocar unos sistemas de drenaje de tal manera que ya siendo consciente de lo que provoqué, porque antes no era consciente, probablemente, pero que ahora sí, entonces empiezo a interiorizar esos costos, Internalizar, de hecho. internalizar Claro. los costos y ya no serían externos porque los estoy asumiendo yo. Clarísimo. ¿Sí? Clarísimo. Ok. Es decir, ese proceso que usted habla se llama internalizar las externalidades. ¿Y eso qué significa? Corregir el problema. Si yo ya pongo mi trampa de grasa, si yo pongo filtros, si yo cambio la tecnología para no generar tantos líquidos dañinos al río, yo estoy tratando de corregir el problema, internalizar la externalidad. Bien, entonces, ya tenemos claro que es una externalidad, es un efecto a un tercero, no hay premeditación, no se quiere hacer, pero se hizo. Y no se paga una compensación por ello. Entonces miremos algunos ejemplos como para que quede un poquito más claro qué son. Entonces hay externalidades que no necesariamente son económicas y otras que sí lo son. Por ejemplo, un equipo de sonido muy fuerte, el popular ruido. Cuando hay mucho ruido, quiere decir, por ejemplo, el vecino que pone el equipo de sonido muy alto. Supongamos que a mí no me gusta el vallenato, pero mi querido vecino pone vallenato y lo pone durísimo porque le encanta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A mí que no me gusta el vallenato, tengo que oírlo. Soy objeto de una externalidad negativa. Me fregué. Otra opción. Perdóname, y el caso contrario sería una externalidad positiva. Mi vecino Claro. tiene un buen equipo de sonido, buena fidelidad, me gustan los vallenatos, coloca unos buenos vallenatos, ojalá le suba otro poquito. Claro. Voy y lo acompaño o alguna cosa. Pero no, en el caso pues, de la música que a uno le gusta sería una externalidad negativa. Claro. Ahora, otra opción. Un conductor más en una carretera congestionada. Ay, eso sí que es, digamos, uno va manejando, hay trancón, pero más o menos se mueve. Y entra un carro más, pues, ¿qué es lo que pasa? Prácticamente detiene el tráfico y ahí me quedé yo. Ese carro me generó una externalidad y a todos los demás usuarios de la vía. Atora el sistema y provoca malestar para todos. Obviamente el carro lo que quiere es, como yo, llegar a su destino. Pero al entrar, lo que hace es obstaculizar más el tránsito y ninguno llega, por lo menos más temprano, a su destino. Transmilenio, bueno, de pronto en muchas ciudades donde nos ven no hay el sistema, pero es un sistema de transporte masivo que está asistido por unas cosas que llamamos alimentadores. Son esos buses que van entre los barrios, en calles pequeñas, ¿cierto? Esos buses tienen la característica que son gratuitos o el precio del tiquete de Transmilenio está incluido ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchos vecinos de barrios alejados del Transmilenio como tal toman el bus porque ese bus tiene que parar en cada una de las estaciones, cada uno de los paraderos. Entonces, a recoger personas para llevarlos al sistema grande de Transmilenio. Pues bueno. O para dejarlos. O para lo que sea. El caso es que estas personas, los vecinos les da pereza ir a la ferretería que queda a 5 cuadras, se esperan el alimentador, preciso el alimentador para al frente de la ferretería y no pagaron por ello. Es una externalidad positiva. Claro, es positiva para el usuario, ¿no es verdad? Pero para el sistema, pues dijéramos, es complicado porque le está quitando el puesto a otra que sí va para el sistema. Pero bueno, es uno de los ejemplos. Un poco la invitación es a que la audiencia trate de generar sus propios ejemplos de externalidad a partir de cosas cotidianas. Mire que no hay que ir demasiado lejos. Y la otra es el conocimiento. Conocimiento es una externalidad positiva. El que genera conocimiento no se queda con él, es decir, son muy pocos los griegos, algunos griegos pues en escuelas secretas, pero en general el que genera conocimiento lo difunde, lo comparte y por supuesto el conocimiento entonces es una externalidad positiva.